Hola, yo soy señora Loera, tu maestra de español. Bienvenidos a esta clase de español. Si esta es tu primera vez aquí, bienvenido. En este canal aprendemos paso a paso de una forma clara y sencilla y más que nada sin estrés. Todo es muy relajado. If this is your first time here, you are very welcome to my channel de clases de español. This is a very relaxed channel where we learn in a simple way and I try to give you advice, tips, and how to be able to speak Spanish faster and in a more easy way. Muy bien. En la clase de hoy vamos a ver unas palabras súper básicas, pero muy importantes. Palabras que se usan todo el tiempo cuando hablas español. Today we'll see some words that we use in Spanish all the time. Words that are very, very useful and that we have in English as well. Estas palabras son el, la, los, las, un, una, unos y unas. Son artículos. They're articles. Estas palabras tal vez las has visto antes y tal vez has escuchado estas palabras, pero hoy vamos a entender las palabras muy bien. Vamos a verlas con calma y con ejemplo. Así es que ponte cómodo, no te preocupes si al principio estás confundido, es totalmente normal. Vamos a ir paso a paso. Vamos a empezar con algo muy básico. En español, cuando hablamos de una cosa, casi siempre necesitamos decir el o la. In Spanish, most of the time, almost all the time, when we talk about a thing, we say either el or la. Por ejemplo, el libro, la mesa. En inglés solo dicen the, pero en español no es tan simple. Ya sé, I know, Spanish is complicated. Don't worry. En español, we have the two of them, el or la. En español tenemos las dos, el o la. Pero la pregunta más importante es ¿cuándo usar el o la? Pues en español todo tiene un género. La respuesta es algo muy importante y eso es el género. In Spanish, everything has a gender. It doesn't mean that just one person uses a pencil if it's a boy because it's el lápiz. It's just the word we put, the article we put to the thing we're talking about. ¿Sí? Muy bien. El género en español, todas las palabras en español tienen un género y esto es importante. Ojo, no significa, de nuevo, si es femenino o masculino como las personas, como decir amigo, amiga. We're not talking about a friend, we're not talking about people, we're talking about things. No estamos hablando de hombres y mujeres, estamos clasificando una palabra. En español, cuando el idioma se formó, las palabras se dividieron en dos grupos. Tenemos palabras femeninas y palabras masculinas. Ahora, la buena noticia es que en español es muy fácil saber el género de casi todas las palabras. ¿Por qué? Porque solo tienes que ver con qué termina la palabra. Es una regla básica. Por ejemplo, si una palabra termina en o, normalmente es una palabra masculina. Si la palabra termina en a, normalmente es una palabra femenina. This does not happen all the time. O is for masculine and A for feminine. Yes, most of the time, but not always. Entonces, por ejemplo, la palabra libro. Libro es a book. Libro termina en o, entonces es masculino.
decimos el libro. La palabra mesa. Mesa termina en A, entonces decimos la mesa. The table. El libro, la mesa. Muy bien. Es clave solo saber cómo termina la palabra. Pero vamos a ver un poco más de ejemplos para que quede más claro. Por ejemplo, la palabra piso, floor. Piso termina en O, entonces es una palabra masculina, el piso. Por ejemplo, la palabra bandera. Bandera means flag. La palabra bandera termina en A, entonces bandera es una palabra femenina. Ahora, quiero que pienses. Te voy a decir una palabra. La palabra casa termina en o termina en A. La palabra casa termina en A. Entonces decimos la casa. Muy bien. La palabra carro. Carro es a car. La palabra carro, piensa, termina en o en A. Termina en O. Entonces es el carro. Muy bien. Si entiendes esto, entiendes una parte muy importante de español. If you understand this, you got a very good advantage in Spanish, either masculine or feminine. Muy bien. Entonces, quiero aclarar, unas personas se confunden mucho porque no saben en qué significa la palabra el con acento y el sin acento. En español suenan igual, el y el. Cuando estamos hablando de un pronombre, significa he, él, como el señor, ¿sí? Es un pronombre. O cuando estamos hablando de una persona, he, él, ahí lleva acento. La palabra él sin acento se pronuncia igual, pero no se dice, pero no significa lo mismo. It doesn't mean the same. One word is with an accent, the other one is not. So, por ejemplo, él es mi amigo. Él es mi amigo. He is my friend. So we're talking about someone, es un pronombre, entonces lleva acento él. El otro ejemplo. El libro es azul. El libro es azul. We're talking about a book. It's not a pronoun. No es un pronombre. Estamos hablando del libro. Es importante no confundir estas dos palabras. Ahora, como en todos los idiomas, hay reglas y excepciones. Aquí es donde se pone interesante el español. So like in other languages, there's rules and exemptions. Here's when the languages become very interesting and hard for some of us. En español, hay unas palabras que no siguen la regla. There's some words that do not follow this rule. Por ejemplo, la palabra mano. La palabra mano termina en O, pero es femenina. Decimos la mano o en plural las manos. Muy bien, vamos a seguir. Ahora plural, los y las. Vamos a hablar del plural. Cuando hablamos de más de una cosa, no solo cambia la palabra, como carro, carros, libro, libros. También cambia el artículo. So when we're talking about something in the plural form, it's not just the word that changes to plural, it's the article as well. So we have to make the article plural by saying los or las.
Por ejemplo, en masculino plural, él se convierte a los. Vamos a escuchar. El libro. It ends with an O. It's masculine. El libro. To make it plural, libros means book. We add an S to the end. Libros. The article changes to los. El libro. Los libros. Muy bien. El carro. Los carros. Excelente. Ahora vamos a ver lo femenino plural. La se convierte a las. Por ejemplo, la mesa, it's one and it's feminine. Las mesas, it's multiple tables, it's feminine and it's plural. ¿Sí? Otro ejemplo, la bandera, the flag. To make it plural, we say las banderas. Excelente. Vamos a repetir. Los es para masculino plural y las es para femenino plural. Excelente. Una palabra se hace plural muy fácil. Si la palabra termina con una vocal, agregas una S. To make a word plural, if the word ends with a vowel, we only add an S. Like mesa, mesas. Libro, libros. Si la palabra termina en consonante, agregas ES. If the word ends with a consonant, we add ES. Like the word pared, wall, we change it to paredes. If the word ends with a C, like lápiz, with a Z, lápiz, we change the Z for a C and we add ES. El lápiz, los lápices. Excelente. Muy bien. Ahora tenemos la palabra un y una. Vamos a ver otra parte muy importante. En inglés podemos decir a book or a table. En español decimos un para masculino y una para femenino. So we're not saying the book, we're saying a book. Un libro. We're not saying the table, but we're saying a table. La mesa. Una mesa. Yes? So we're talking about un and una. Excelente. Entonces, todo depende del género, ¿sí? Vamos a repasar. Una mesa. Un carro. Una casa. Ok, vamos a pasar al plural. Tenemos unos y unas. Si tenemos un libro, decimos unos libros. To make it plural. Un libro, unos libros. The same way with unas. Una mesa, unas mesas. Excelente. So we've covered el, la, los, las, un, una, unos, unas. Muy bien, y eso es un artículo. Vamos a practicar un poco. Piensa conmigo. Banderas. La palabra banderas. Flags. Termina con A y es plural. Entonces es las banderas. Excelente. La palabra libro es masculino y es singular. El libro o un libro. Muy bien. La palabra mesas
Mesas es femenino y termina con S, entonces es plural. Las mesas o unas mesas. Remember that this just applies to things, not to pronouns. Excelente, muy bien. En esta clase aprendiste el, la, los, las, una, un, unas, unos, el género de las palabras y el plural. In this class, you learn how to say the, singular, feminine, masculine, plural, feminine, masculine, and to say a, feminine, masculine, and the plurals as well. Gracias por ver este video. Si te ayudó esta clase, por favor, déjame un comentario. Suscríbete para ver todas las clases. Subscribe so you can see all the classes. And please let me know what kind of content you would like to see. Nos vemos en la próxima. Yo soy señora Loera, tu maestra de español. Adiós.